gracias. La verdad es que con esta intro casi se pisa con la que tenía yo pensada. Hoy vamos a hablar de experimentación. Vamos a hablar de experimentación no tanto desde un punto de vista puro de producto, ¿vale? Sino que vamos a añadir algunos otros elementos. Os cuento muy brevemente un poco de dónde vengo, porque no he hecho solo producto, también he pasado aparte por empresas muy variopintas, como podéis ver, también por roles muy distintos, desde growth y marketing hasta producto y también en consultoría estratégica, donde hacía transformaciones de growth y ayudaba a compañías muy distintas y de sectores muy dispares a pivotar, ¿no?, hacia un modelo más de experimentación y a estrategias de crecimiento. ¿Y por qué os cuento todo esto, ¿no? Que esto al final se puede ver en otro sitio, porque siempre que hablo de experimentación, alguien siempre me dice, esto en mi empresa no funciona. Esto a mí no me sirve, tenemos un modelo de negocio muy complicado, tenemos un producto muy complicado, o stakeholders X. Entonces, el punto de partida sí que quiero confirmar que sí se puede experimentar en cualquier modelo de negocio. Os he puesto aquí un poco de la sopa de letras, ¿no? de los B2B, B2C, todos los algo as a service, aparte de SaaS, todo tipo de modelos, ¿no? Que siempre la experimentación se relaciona mucho más con un direct to consumer, con un modelo más marketplace o e-commerce o más B2C, pero sí que se puede, incluso en B2B Enterprise, y lo iré comentando, pero para que tengamos ese punto de partida de que sea cual sea, ¿no?, el modelo de negocio en el que trabajéis, es muy probable que os podáis llevar algo. Luego, sí que me gustaría también dejar claro de qué no va esto, ¿no? Porque al final experimentación en producto hay muchas formas de enfocarlo y, como os decía, sí que lo veremos con algunos otros elementos. Entonces, oye, esto no va de estadística básica de cómo elijo el tamaño de una muestra, porque eso con 5 minutos en Google se puede apañar mucho más fácil. No va de growth hacks ni de hablar de A/B testings milagrosos, ¿no?, que te hacen un por 4 en la conversión por hacer el botón más rojo y más grande, ¿no? No va de esto. Entonces, también siempre se dice que hay que dejar claro lo que te vas a llevar, en este caso lo que no te vas a llevar, que son algunas de estas cosas que, aunque pueden ser herramientas muy útiles, al final no es lo que nos va a permitir tener un modelo de experimentación que escale, ¿no?, y que realmente nos mueva métricas. Entonces, ¿qué sí es, ¿no? La experimentación al final no deja de ser una metodología que muchas veces en producto parece que se convierte en un fin en sí misma, ¿no? A veces me escribe gente y me dice, no, me gustaría empezar a experimentar en mi empresa, pero ¿por qué? ¿No? Tiene que haber ahí un propósito, y ese propósito es la ejecución de una estrategia de growth, entendido el growth como algo que va mucho más allá de un squad de producto, ¿no? Porque creo que al final ese objetivo de crecimiento tiene que ser mucho más amplio que no solamente estar, que si el botón es más grande o más pequeño. Y luego, otro punto también muy importante, que la experimentación no va solo de algo muy concreto dentro del producto. Obviamente el producto es un vehículo clave, ¿no? De hecho, la experimentación es una palanca muy importante dentro de, si hablamos de product-led growth y de este tipo de estrategias, pero al final son varios canales, ¿no? Es pensar en esa experiencia mucho más end-to-end y experimentar a lo largo de esa experiencia. En general, y la razón por la que hablo de lo que no es y de ese enfoque mucho más multidisciplinar, es que en productos se nos da regular experimentar, ¿no? Hay muchos libros que te hablan de cuál es el modelo ideal. Yo personalmente escuché hablar de experimentación por primera vez cuando trabajaba en Moody's, una mega corporate. Claro, yo estaba en Londres en servicios financieros leyendo sobre una startup de garaje de Silicon Valley que había hecho magia prácticamente, ¿no? Entonces se siente muy lejano. Dices, esto yo no me lo puedo traer al día a día, o muchas veces se idealiza demasiado esa idea de la experimentación. Y sí que es cierto que nos sirve para validar, para iterar, para ayudarnos a priorizar, reducimos riesgo. Todas estas cosas son ciertas, pero es muy fácil caer en la sobrecomplicación, ¿no?, de la experimentación, y que en vez de ser algo ágil que nos permita conseguir
outcomes bastante rápidos, se termina convirtiendo en un arco de iglesia, que es lo que hay que evitar a toda costa. Entonces, saliéndonos solamente del producto, ¿no? Yo cuando pienso en experimentación, obviamente los datos son muy importantes, ¿no? y hay que tenerlos en cuenta, pero no es lo más importante, porque al final experimentar no es experimentar porque sí o porque es lo correcto o porque es la buena práctica, pero esto va de ganar pasta. Entonces, el primer punto, ¿no? ese primer elemento prioritario en tu experimentación tiene que ser generar resultados. Y eso va por encima de esa ejecución, ¿no? Ejecución, velocidad. Y por último, los datos, que son una base muy importante, pero no dejan de ser un apoyo, ¿no? Si no tienes resultados, no tiene ningún sentido. De hecho, nunca he visto, pues yo qué sé, una llamada de inversores de una compañía en la que alguien diga, oye, mira, habéis tenido unos resultados mediocres, pero teníais unos datos maravillosos y todos los experimentos tenían significancia estadística. Pues obviamente eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, al final, es importante tener en cuenta eso, que esto va de ganar pasta, esto va de generar resultados y de, sobre todo, ejecutar rápido y usar esos datos como palanca, pero que el dato no sea un freno, ¿no? Que no neuroticemos el dato buscando pues esa perfección que al final nos lleva a arcos de iglesia. Entonces, cuando hablamos de un modelo más a escala, que hay distintos, distintas formas de abordarlo, no quiere decir que tengas que tener un equipo de 40 personas en el día 1, sino que oye, pues hay ¿no? Un espectro. Pero básicamente, lo que os decía antes, ¿no? Cuando pensamos en experimentación solo desde producto, estamos fragmentando esa experiencia del usuario, a quien le importa muy poco si un squad se ocupa de una parte del producto, si marketing se ocupa del canal tal. Al final eso no es relevante, ¿no? Y lo que buscamos es cubrir esa experiencia end-to-end. Yo, de hecho, una vez recuerdo trabajando con una telco en la que había 4 equipos distintos haciendo experimentos que se pisaban, de hecho, dentro del propio producto, porque había un squad que era el encargado de una pantalla y otro que era el encargado de otra. O sea, os podéis imaginar la experiencia Frankenstein que se estaban llevando esos pobres usuarios y también el poco impacto, ¿no? que generaba, porque al final nada se hablaba con nada y no perseguía un objetivo que tuviese sentido. Luego, obviamente, pues eso, muchos equipos que van haciendo cosas sin ningún tipo de visibilidad, no se sabe los resultados, no hay un aprendizaje, ¿no? Al final cuando fragmentas esa experiencia. Entonces, aquí pues, se trata de construir un equipo multidisciplinar que puede ser más grande, más pequeño, en función de recursos, con responsabilidades claras y, sobre todo, acceso a datos. Veis que voy a hablar mucho de datos. Otro punto importante son los objetivos, que es muy fácil caer pues, en objetivos muy autorreferenciales, ¿no? Pues en producto irme a métricas que no terminan de conectar con el negocio, o en marketing irme a métricas, yo qué sé, como en MQLs en B2B, tal, que tampoco terminan de tener esa conexión real, ¿no? Volvemos a lo anterior, que esto va de ganar pasta. Entonces, esos objetivos tienen que ser comunes y tienen que estar pues, esas prioridades fijadas en función de los datos y no en función de cuál es esta es mi baldosa y solo me preocupo por mi parcela, ¿no? Luego, otro tema que es especialmente relevante es la ejecución. Y esto también bueno, es tirar piedras no solo hacia producto, pero también hacia marketing, hacia otras funciones. Al final, a la hora de experimentar, no puedes tener un equipo atado a un roadmap. Oye, yo me he comprometido a X y Z, oye, que hay muchas formas de hacer roadmaps, ¿no? Pero sea como fuera, al final el roadmap te condiciona en ese sentido, o incluso pues, en casos de marketing, pues en calendarios de comunicación o tal, porque estás poniendo una fecha para decidir cuándo haces las cosas, cuándo deberías de hacerlas en función de los datos, en función de, oye, cuál es la respuesta si yo quiero, pues estoy en banca B2C y quiero que mis usuarios me contraten más productos, pues yo no voy a poner que es que en abril voy a sacar X funcionalidad, sino que tengo que ver, en función de mi objetivo y cómo voy, el iterar. Y esto que parece, que entre comillas una tontería, es uno de los puntos de fricción más grandes con los que yo me he encontrado, porque asusta mucho, ¿no?
el decir, oye, es que este equipo no tiene roadmap o no hay una temporalidad, ¿no? Sino que es un lienzo en blanco en el que tú persigues ese objetivo. Que, bueno, veremos ahora también en más detalle cómo abordar esos objetivos, pero estás persiguiendo ese objetivo sin tener claro qué es exactamente lo que vas a hacer para conseguirlo. Y eso pues, es algo que genera mucha fricción en las organizaciones porque al final bueno, es una incertidumbre alta, ¿no? Y sobre todo te requiere un nivel de confianza en ese equipo de experimentación que en muchos casos no está. Y bueno, ya también por último, pues como os podéis imaginar, pues cuando trabajamos en esos silos y demás, pues son decisiones mucho más lentas, ¿no? mucha más sobrecomplicación y siempre pues terminamos cayendo en opiniones y demás. O sea, creo que prácticamente todos los que estáis aquí, seguro que en alguna conversación sobre algún problema de usuario ha levantado alguien la mano y ha dicho, pues es que mi primo que utiliza esto le pasa X y Z, ¿no? Y es un caso anecdótico y que muchas veces, por desgracia, termina empujando decisiones cuando deberían de estar basadas en los datos. Entonces, ese modelo, ¿no? Hacia ese modelo de experimentación, veis, se repiten mucho los datos, es que nos encantan los datos, aunque sea ese tercer elemento, ¿no? Tenemos que pensar en resultados de ejecución primero, pero van a ser una base muy importante. Entonces, metiéndonos en, oye, viendo, vale, ¿de qué va esto? ¿No? Esto va de trabajo crossfuncional, va de cambiar esa forma de trabajar, esa forma de experimentar. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Por un lado, pues, ¿qué tipo de objetivos nos fijamos? Os he hablado pues, eso, más de métricas y de cómo a veces son autorreferenciales. Luego, a nivel equipo, también cómo estructurarlo y, sobre todo, también cómo irlo escalando, ¿no? Porque esto pues, no es eso, tener a 30 personas desde el día 1. Y luego, pues, algunas herramientas que también nos pueden servir. Vale, en cuanto a objetivos, hay muchos funnels, muchas métricas y demás, pero al final se reduce a cuál es mi problema de negocio, ¿no? Y problemas de negocio, a grosso modo, hay 3, que es adquisición, o sea, que me cuesta vender, y esto aplica a todos los modelos, retención, ¿no? que vendo pero se me caen, y expansión, que luego llego a un punto, sobre todo pues, cuando ya tengo un grado de penetración alto en el mercado, en el que no puedo seguir exprimiendo, no puedo seguir creciendo. Y esto pues, es especialmente relevante si pensamos en esa salud del negocio pues, más a largo plazo. Entonces, en el caso de adquisición, ¿no? Pues algunos síntomas. Si veo que, por ejemplo, que tengo muy poquito volumen, pues soy, por ejemplo, un B2B SaaS y veo que tengo muy poquito volumen en esa parte de arriba del funnel, ¿no? De gente interesada en mi producto. Pues ahí tengo un problema, ¿no? O si tengo gente interesada, pero luego se me caen, no me llegan a comprar, baja conversión. Luego, en el caso de retención, pues también puede ser que no hay uso suficiente del producto y eso va pues, en declive. Obviamente, en B2B pues, tienes el contrato, ¿no? que te da pues, a lo mejor un año extra, pero, por ejemplo, en B2C se ve de forma mucho más inmediata, ¿no? cuando el usuario empieza a caerse. Y, por último, expansión. Yo esto sobre todo lo he visto bastante en B2B, más tirando hacia pues, mid-market enterprise, que te encuentras pues, con compañías. Esto, por ejemplo, me ocurrió en Moody's, ¿no? Que dices, pues ya tienes una cuota de mercado enorme. Entonces, lo que tienes que hacer es exprimir ese limón, ¿no? Y tratar de conseguir más revenue de la base de cliente que ya tienes, ¿no? Y de aportarles más valor y de empezar pues, a que vayan ampliando los servicios que usan. Pero bueno, al final, estos 3 problemas también se pueden combinar, ¿no? Y oye, pues ver cuál es sobre todo, la clave aquí es tener muy claro el problema y muy claro cómo lo voy a medir, ¿no? Poniendo el ejemplo de otra telco, en este caso pues tenían un problema tanto de adquisición como de retención. No vendían y, aparte, lo poco que vendían, bueno, la gente se les iba. Entonces, la métrica que combinaba estas 2 cosas pues eran los net adds, ¿no? De, oye, pues ¿cuál es mi balance neto de clientes? Y es con lo que trabajamos toda la experimentación con ellos,
porque bueno, al final era en el corto plazo, ¿no? Lo que interesaba era que, pues que por un lado o por otro, que ese número se mantuviese más o menos saludable. Obviamente, luego a la larga, pues ya tenías que empezar a pensar, oye, pues empezar a separar un poquito la retención de la adquisición, pero bueno, esto al final, hay que experimentar con el modelo de experimentación también, ¿no? Bastante meta. Y luego, pues para solucionar estos problemas, algunas posibles palancas, algunas que podemos atacar desde un punto de vista de experimentación, pues para todas ellas pricing siempre es un muy buen área para lanzar experimentos y también, oye, pues aprovechar mucho esa cross-funcionalidad, ¿no? De pues, estar producto, marketing, otras funciones, que lo veremos ahora en un momento. Luego, para adquisición referral, además es el clásico de B2C, ¿no? Pues yo qué sé, que quién no ha recibido 40 notificaciones de Revolut diciendo si te traes a un amigo te damos tanto, ¿no? Pues también es un clásico pero efectivo, ¿no? Y también es otro área en el que podemos experimentar bastante. Y luego con temas de engagement, más para retención y expansión, y esto pues, puede ser desde buscar la recurrencia, ¿no? Pues si es un producto de pagos, por ejemplo, pues el buscar ese uso recurrente, pero también puede ser en un SaaS el que tus usuarios tengan una frecuencia determinada o que hagan una serie de flujos de trabajo repetidos, ¿no? Pues yo qué sé, si es una herramienta de análisis, pues el que digas, oye, pues que me hagan este workflow entero al menos una vez a la semana, ¿no? Y que al final eso te va a permitir ir evitando ese churn y trabajar, por ejemplo, la retención. Y luego, por último, que también se suelen olvidar, pues todo el tema de marketplaces y estrategias de integraciones. Cuando digo integraciones, pues puede ser desde una integración con tu calendario para una app de productividad hasta si tienes un SaaS de un producto de analítica en el que tienes que meter datos al producto, pues el que puedas conectarte con distintas fuentes de datos, porque te quita una barrera de entrada muy fuerte y sobre todo a la larga también de cara a retención y expansión, pues te engancha mucho más al cliente. Pero bueno, teniendo claro el problema, o sea, eso es realmente ver cuál es esa métrica. Lo ideal también es que sea una, ¿no? Porque al final si trabajamos 80 métricas es bastante complicado, no solo de medir, sino también pues, de tener ese accountability. Yéndonos al equipo, forma de trabajar. Vale, aquí soy muy pesada con la cross-funcionalidad, pero en producto hablamos de discovery, hablamos de delivery y nos lavamos las manos. Y al final esto tiene que tener mucho más recorrido, ¿no? Al final el go-to-market es una pieza clave y no podemos hablar de experimentación, no podemos hablar de un modelo de growth si no estamos considerando ir cerrando ese círculo, ¿eh? Y saber que Discovery y Delivery son dos cosas que tienen que ir en paralelo con esa estrategia de go-to-market y que tienen que ir de la mano con ese lanzamiento y lo que vayamos haciendo después del lanzamiento, porque hay vida después de lanzar un producto. Entonces, partiendo de aquí, que os decía que al final la escala puede ser muy distinta. Sí que es verdad que si nos vamos a equipo core, entre comillas, oye, en plan, oye, ¿cómo empiezo? ¿No? ¿Qué es lo que necesito para empezar? Pues obviamente, Product Manager, tendrías pues, un perfil quizás un poquito más generalista entre Product Design, UX, un Tech Lead, luego ya a nivel de desarrollo pues dependerá también del tipo de producto, pero vamos, yo para un B2B SaaS como referencia he llegado a trabajar solo con un front y un back, ¿no? Y ya está. Y luego ya, pues en función de cómo fue creciendo eso, se fue haciendo un equipo más grande. Creo que es clave también tener a alguien de marketing, que puede ser también un perfil más generalista o quizás si estás en B2C más enfocado a performance. Pero bueno, alguien que pueda tocar todos los palos, ¿no? Y luego datos, también bastante clave, que a veces en algunos sitios se olvidan, ¿no? De ese perfil de data y al final si no tienes ese perfil lo que vas a necesitar es que tanto el PM como la persona de marketing pues tengan un background mucho más fuerte en datos, pero lo ideal es tener a alguien de data. Claro, luego, ¿cómo se hace crecer esto? ¿No? Porque, oye, pues esto para empezarlo en una startup o como una prueba de, oye, voy a empezar a echar a rodar un modelo de experimentación,
pero esto luego puede escalar muchísimo, ¿no? Y esto pues en multinacionales, ¿no? Empresas mastodontes, pues se pueden ir incorporando digamos, otras funciones a esto. Entonces, empezando por B2B Enterprise, que además suele ser lo que más choca, decir, pero ¿cómo vamos a experimentar con ventas? ¿No? ¿Qué me estás contando? Y sí que salen experimentos bastante potentes, ¿no? Porque al final, pues desde validar en el pitch algo de forma muy rápida, ¿no? Desde pruebas de concepto que salen mucho más rápido, incluso para productos más complejos, si hay un equipo de preventa o de solutions engineering y demás, funciona bastante bien, ¿no? O incluso para, pues se me ocurren incluso sectores como el farmacéutico, en el que hay mucha más complejidad y más temas regulatorios, pues también puede funcionar el tener esa capa comercial integrada. Obviamente, la participación en ceremonias, entre comillas, ¿no? Porque al final si estamos pensando pues, en sprints de 2 semanas, tal, tener pues, una planning, una revisión, ¿no? Una sesión de análisis, una revisión, no necesariamente no necesariamente van a estar en dailies, ¿vale? Pero sí a lo mejor en esas sesiones clave y van a estar pues muy conectados al resto del equipo. Luego, os diría también la diferencia más hacia mid-market es que bueno, pues no hay tanto preventa, ¿no? Son procesos de venta un pelín más sencillos. Sí que es verdad que, pues, por ejemplo, perfiles más de product marketing, más de demand generation, si es un caso de adquisición, también pueden ser interesantes. Ya os digo, ir especializando un poco, ¿no? Porque el perfil de marketing pues ya contábamos con él, entre comillas. Y luego, cuando empezamos a hablar ya de volúmenes más altos, pues tanto más enfocado a pymes o ya el ¿no? sector consumo puro, incluso pues he trabajado modelos en los que entran agencias externas, que ya dices, oye, ya es rizar el rizo, ¿no? meter a un externo a esto, pero sí que también funciona muy bien y te ayuda, sobre todo en B2C y ya cuando es una escala mayor, ¿no? Y pues son muchos clientes y sobre todo se busca una velocidad de ejecución muy rápida, pues puede ayudar bastante el tener, pues sobre todo más de cara a medios digitales y demás. Y luego también a nivel datos, pues también ir sofisticando un poquito, ¿no? Porque aquí va a haber mucho más volumen de datos cuantitativos, entonces se pueden hacer modelos bastante interesantes ya desde un punto de vista analítico, que a lo mejor en el B2B Enterprise pues no tienes esos datos con los que trabajar. Entonces también es un posible perfil. Luego, hablando de equipo, ¿no? y de modelo, yo aquí he querido mojarme con números, ¿no? De cuántos experimentos son suficientes. Esto al final es un poco extrapolación de ¿no? de distintos casos que he visto. Pero lo cierto es que un test en ningún caso tendría que ser más de una semana, ¿no? Y esto ya es, lo ideal es un par de días, pero en B2C, si tardas más de una semana en validar un test, es que hay algo ahí en esa muestra que no se está haciendo bien, ¿no? O que son grupos demasiado pequeños o que no está del todo bien diseñado ese experimento para conseguir tener esa significancia estadística. Que no todo tiene por qué haberla, especialmente en B2B tenemos que ser mucho más laxos, ¿no? Lo que os decía, pues otro tipo de pruebas. Y en el caso del B2B, pues 10 días, que al final son 2 semanas laborables, porque es que si no ya te sales del sprint, o sea, ya rompes todo digamos, toda esa cadencia, ¿no? ese momentum. Luego, en cuanto a número de experimentos, a ver, obviamente depende de la complejidad, pero no deberíamos de estar diseñando experimentos que sean que me requiera un experimento solamente en 2 semanas, ¿no? Sino cosas un poco más pequeñas, tratar de trocearlos. Entonces, el benchmark para B2C, desde luego que 8 y os diré que me parecen pocos. Y en B2B, pues movernos como mínimo 4, ¿no? Para que digas, oye, pues por lo menos tengo 2 por semana. Y volvemos a lo mismo, si tengo muchos menos, porque son experimentos más grandes, pues es que tengo que trocear más, ¿no? Y tengo que tratar de validar mucho más rápido, ¿no? Porque si no, al final perdemos esa velocidad. Y luego en análisis, yo creo que en ningún caso se debería tardar más de un día. Y esto
y esto realmente es porque si no es que no he definido bien mi objetivo, es que mi métrica no está, es que no tengo una... No he preparado cómo voy a testear esa hipótesis, ¿no? Pues en B2C puede ser una calculadora de cuál es mi tamaño de muestra y qué es lo que yo voy a aceptar como un buen valor, o incluso pues, en B2B, si no tengo esa muestra suficiente, pero sí el decir, oye, si voy a hacer una prueba en el pitch comercial, me lo invento, sobre un tema, ¿qué es lo que yo acepto? ¿No? Entonces, no me debería requerir más que esto el análisis porque ya debería de estar mucho más aterrizado y mucho más definido. Yéndonos un poco a herramientas, ¿no? Hay muchas definiciones distintas. A mí, por ejemplo, me gustan bastante las pruebas de concepto, ¿no? Y sobre todo en B2B suelen funcionar especialmente bien. Al final, bueno, pues son bastante superficiales, te sirven para, ¿no? para esa validación inicial, pero sí que pues es uno de los casos de cosas que funcionan muy bien trabajando con ventas, preventas y este tipo de perfiles. MVP, bueno, es lo que todos sabemos, no voy a entrar a decir lo que es un MVP en esta sala, pero sí que, bueno, que también podemos... bueno, o sea, podemos, desde un punto de vista más de producto, ¿no? Y trabajarlo en conjunto con esos canales que os decía más de marketing. Luego, digamos, test, experimentos concretos, que aquí es muy fácil caer en la mejora incremental, ¿no? Entonces, pero otra vez hay que pensar en cuál es el impacto real que voy a generar, ¿no? Es mejorar un 0,005% de la conversión. A lo mejor si tengo 10 billones de usuarios me puede mover la aguja algo, ¿no? Pero por lo general no es el caso. Entonces, también el buscar test que sean muy... O sea, que me permitan, no con el test en sí mismo ya generar un impacto de la leche, pero sí que es algo que si yo lo valido y lo escalo inmediatamente, lo paso a mi, ¿no? a mi habitual, que pueda generar un impacto considerable, ¿no? Y esto pues, también es importante calcularlo a priori, ¿vale? A la hora de lanzar un test, decir, vale, yo esto lo estoy haciendo, pues, por ejemplo, con 1.500 usuarios, pero mi base son 150.000. Entonces, si yo escalase esto, tener un poco ese orden de magnitud, ¿no? De qué es lo que me puede suponer, sobre todo para poder ir proyectando lo que ocurre cuando escalan. Y bueno, luego el research es buen apoyo. No es, o sea, al final no es lo que os decía, no es el objetivo, o sea, no es el objetivo principal de la experimentación, ¿no? Te tiene que servir como apoyo. No es experimento porque quiero aprender, o sea, quiero aprender, pero experimento porque quiero generar resultados, ¿no? Entonces, un poco el encaje de esto también en modelos de negocio, digamos, el B2B más extremo sería Enterprise, ¿no? y entre medias pues tendríamos esos modelos más de mid-market o con un poquito más de alto volumen, y luego ya de consumo. Pues al final las pruebas de concepto para modelos Enterprise muy puros, muy complejos, pueden ser más difíciles, pero bueno, suelen funcionar bastante bien en todos digamos, en todo el espectro. Lo único que eso, pues en un B2C muy masivo, te puedes morir de éxito, ¿no? Se te puede romper esa prueba de concepto, pero por lo general es una herramienta bastante amplia, igual que MVPs. Luego, tema más de tests enfocados desde un punto de vista un pelín más quanti, pues es quizás menos en B2B Enterprise y más desde mid-market hacia abajo, ¿vale? O sea, estamos hablando de pues, un software, si es un software de nóminas para empresas pequeñas y medianas, pues perfecto, pero si eres Salesforce, pues igual un poco más complicado en según qué temas. Y luego, bueno, pues obviamente que toda la parte B2B pues, va a ser mucho más cualitativa, ¿no? Y por eso pues, hay que saber vivir con no tener datos perfectos y no tener todo perfectamente argumentado con datos, mientras que cuanto más te vayas hacia consumidor y hacia volumen, pues más datos cuantitativos y sobre todo más capacidad también de explotarlos. Vale, luego aquí un repaso también muy rápido de una vez, ¿no? En ese último trocito que veíamos del círculo de oye, lanzo el producto y qué pasa después de lanzar el producto. Pues dentro de, pues también para apoyar esa experimentación, sobre todo si tenemos dudas de cara a escalar, pues versiones beta y demás.
Sí que también ¿no? el hacer un check extra si tienes un Customer Advisory Board u otro tipo de ¿no? o, bueno, usuarios fijos, ¿no? que te están dando feedback, pues también te ayuda a quitar un poco de riesgo. O sea, esto es casi más para, ¿no? Una vez que has experimentado, pues si tienes algo de resistencia, ¿no? dentro de tu organización, de oye, es que a mí me lo han dicho muchas veces, en plan, no, esto es un experimento válido, pero solo has hecho uno. Y digo, ¿y cuántos quieres que haga? ¿No? Si es válido, pues con uno debería de servir para ya echarlo a correr y, oye, si no funciona, pues ya veremos si se saca, ¿no? Pero bueno, que estas son también pues, algunas herramientas que nos permiten quitarle un pelín de riesgo y sobre todo de ruido, ¿no? Interno. Luego también, oye, pues esto también muy típico, elegir un mercado, ¿no? Pues por ejemplo, Revolut casi siempre saca todo primero en Irlanda y esto lo hacen muchas otras compañías que tienen, pues eso, mercados diferenciados, que no son productos con rollouts globales, pues te puede servir también para quitarle ese riesgo. Y luego el prelanzamiento, que la verdad es que muchas veces se nos pasa, que bueno, también tiene un efecto de marketing bastante potente, que es pues, el ir, aparte de, ¿no? de generar ese hype, pero sí que te permite también ir validando lo que estás escalando, ¿no? Y lo puedes acompañar de los otros dos. Pero ya os digo, esto es un poco de cara a quitarnos ruido y riesgos. Y como además creo que ya me he pasado de tiempo por hacer simplemente, si nos quedamos con 3 cosas, o sea, los datos están muy bien, pero lo primero son los resultados, después esa ejecución, ¿no? y esa velocidad, y ya por último los datos. O sea, tenemos que, aunque son importantes, hay que saber vivir con datos imperfectos. Luego, la forma de arrancar, ¿no? digamos, un modelo operativo de growth, de experimentación, es empezar generalista, ¿no? Al final, en un principio tú no sabes exactamente cuáles son las necesidades que vas a tener o cómo va a funcionar o si va a funcionar. Entonces, empezar generalista y a medida que eso vaya creciendo, ir especializando y se pueden, pues un poco como el ejemplo que os ponía, pues se puede llegar a equipos muy grandes, ¿no? en organizaciones, bueno, esto ya sería pues multinacionales, empresas muy grandes, pero ir especializando a medida que va creciendo y a medida que vas sabiendo cuáles son las necesidades. Y luego, modelo operativo de experimentación pues no deja de ser un producto, ¿no? Entonces también pues hay que iterarlo y no dejar algo escrito en piedra, ¿no? Sino que, pues, por ejemplo, donde ahora, por ejemplo, en COVID, que empezamos hace unos meses con modelo de experimentación, sobre todo enfocado a usuario final, pues es que ya lo hemos cambiado 4 veces en 6 meses y no pasa nada. No quiere decir que estés haciendo algo mal, sino lo contrario, ¿no? Que estás viendo en la práctica cómo funciona y aterrizándolo. Y nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, también si tenéis alguna duda o lo que sea, pues estoy por LinkedIn, estaré por aquí. Y muchísimas gracias.